En esta mañana estaré hablando de uno de los temas que poco en la iglesia hablamos. Normalmente pasamos tal vez un año, algunas veces más, para hablar de este tema. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de este especial tema que hace parte del consejo de Dios, hace parte del mensaje de Dios para usted. Y el mensaje lo he titulado Las razones para ofrendar en la iglesia. Las razones para ofrendar en la iglesia. Hace algún tiempo me encontraba en la casa de una persona, de un exfuncionario del banco, de un banco, no acá en Cúcuta, sino cuando pastoreaba en la hermosa región del eje cafetero. Allá el Señor me permitió estar por 12 años allí al frente de esta iglesia y estaba yo visitando un exfuncionario de un banco y él me hizo una anotación en el medio de la visita. Me dijo, mire, yo conozco a una señora, me tocó el tema de finanzas y el tema de dar en la iglesia, y me dijo, mire, yo conozco una señora que casi no tiene prácticamente ni dónde dormir, una señora muy pobre, y ella lleva dinero a la iglesia. Allá le piden que lleve dinero a la iglesia. No entiendo mucho eso, porque cómo es que una persona tan pobre tiene que ir a llevar dinero a la iglesia. Y yo entiendo en el momento que él de alguna otra manera quería hacer alusión a mí. Bueno, yo soy pastor. Y en ese momento yo recuerdo que no le dije mucho. Solo algo así como, bueno, la señora es fiel al Señor y dentro de su fidelidad ella pues da al Señor. Realmente no conozco cómo la persona en la iglesia donde ella estaba, qué es lo que enseñaban de tal manera que ella llevara dinero a la iglesia. Y mucho menos, porque también decía como que quería entregar, quería donar algo que tenía por ahí, como que a la iglesia. No entiendo mucho de eso. Entonces yo no hago mucha alusión al tema porque no conozco de la señora, no conozco de la iglesia. Y bueno, la conversación se quedó allí. Años más tarde, entonces, el Señor me llama para venir a esta hermosa ciudad de Cúcuta a pastorear aquí. Estando en esta iglesia, el Señor me permite conocer a mucha gente muy fieles al Señor, dando de lo que el Señor le ha dado. Pero voy a hacer mención a 3 señoras, unas señoras ancianas, no tienen una pensión, los recursos que se vengan son sus hijos, se los dan. Y observé que estas 3 hermanas ancianas son muy fieles al Señor, dando de lo que el Señor le ha dado. Y en cierto momento yo abordo a una de ellas para preguntarle acerca de cómo llegaba a la iglesia. Y ella me dice, bueno, yo siempre me vengo en bus. ¿En bus? Sí, yo me vengo en bus. Mi hijo me dice que me venga en taxi, me da para que me venga en taxi, pero yo me vengo en bus. Pasan unos días y yo hablo con el hijo, viene a recoger a su señora madre y luego
tocamos el tema de que ella se viene en bus y dice, bueno, yo le doy a mi mamá la plata para el taxi y ella entonces prefiere venirse en bus. En ese momento yo comprendo cuál era la causa de que esta hermana de esa edad venga a la iglesia en bus. Ella tenía en mente, bueno, esto es, de esta manera yo puedo contribuir a la iglesia, y sacrificaba venirse cómoda en un bus para de eso que su hijo le daba hacer donativos a la iglesia. Eso explicó todo. Y yo le dije a la hermana, véngase en taxi. Dice, no, pastor, me vengo en bus. Estas tres ancianas me sorprendieron. No tienen unos montón de dinero, sus hijos les sostienen y ellas constantemente permanecen dando o daban en su momento dando al Señor. Ya en la pandemia, algunas tuvieron que ausentarse un poco en medio de todo lo que se está viviendo. La pregunta que quiero hacer en esta mañana, quiero hacer dos preguntas en esta mañana. Y la primera pregunta es, ¿puede un creyente sumido en la pobreza y atribulado por las circunstancias de la vida dar ofrenda a la iglesia y aún dar más de lo que tiene? ¿Puede? ¿Qué hace que un creyente en medio de necesidades, en circunstancias tal vez complejas o tal vez no complejas, qué hace que un creyente quiera llevar dineros, ofrendas a la iglesia? ¿Qué hace eso? Y una tercera pregunta es, ¿cuáles son las razones que llevan a dicho creyente a ofrendar a la iglesia? ¿Cuáles son, repito esta pregunta, cuáles son las razones que llevan a los creyentes a ofrendar en la iglesia? Quiero que me acompañe esta mañana y miremos lo que la Biblia dice. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Allí encontramos realmente las razones que llevan a que los creyentes, muchos creyentes, lleven ofrendas a la iglesia. Y dice las Escrituras, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo está usando un ejemplo aquí de la iglesia de Macedonia para exhortar
a la iglesia de Corintio a que ofrendaran para la necesidad de la iglesia. El día de hoy no voy a hablar de la generosidad de la iglesia de Corinto, que por cierto tenían mucha dificultad para hacerlo. Ellos sabían, ellos conocían, ellos eran muy ilustrados, muy conocedores, muy intelectuales, mucho. Y tenían y también tenían forma, y a algunos parece que les costaba tal asunto. Voy a centrarme en la generosidad de los hermanos de la iglesia de Macedonia. De estas iglesias, interesante. Si el apóstol Pablo está usando esta ilustración, está usando a los hermanos, está hablando del testimonio de los hermanos de Macedonia para ofrendar al Señor, pues eso también tiene que servir de mucho ejemplo para la iglesia hoy, y más, en este caso la primera iglesia bautista de Cúcuta. A la pregunta si un creyente necesitado y atribulado puede ofrendar, a la luz de este pasaje leído, tenemos que responder de una manera afirmativa diciendo que sí. Un creyente, en cualquiera que sea la circunstancia, puede que esté sumido en pobreza o en riqueza, un creyente puede y está llamado a ofrendar en su iglesia. Sí, entonces, sí puede ofrendar. Es que el ofrendar, no es un asunto de ricos o pobres. No es un asunto de ricos o pobres. Ahora, ¿cuáles son las razones para que un creyente con necesidad o sin necesidad de ofrende en la iglesia? ¿Cuáles son esas razones? Bueno, las razones, amados hermanos, son muchas. Y es imposible que esta mañana yo pudiera cubrir en esta enseñanza de 40 minutos, pudiera cubrir todas las razones que hay para que un hermano pueda ofrendar en la iglesia. Entonces, permíteme en esta mañana hacer mención de las tantas razones, hacer mención de tres razones que hay en la Biblia para ofrendar en la iglesia. La primera razón es la gracia de Dios en el creyente. ¿Está entendiendo esto? La primera razón que hay en la Biblia para ofrendar, para que un creyente ofrende en la iglesia, es la gracia de Dios sobre él. Miren lo que dice el versículo 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ustedes pueden ver, Pablo repite la palabra gracia en este capítulo 7 veces. 7 veces. 7 veces. En el contexto se refiere a la actividad de gracia, a la actividad de gracia. A eso está haciendo Pablo aquí. En esta actividad de gracia ocurre algo fantástico. Usted puede ver, amado hermano, realmente algo fantástico. En primer lugar, Dios le da a los creyentes de Macedonia la gracia de la generosidad. En segundo lugar, aquí
Los creyentes genuinos, objeto de esta gracia, generosamente ahora entonces dan para la necesidad de la iglesia. Esta ofrenda para ellos era un regalo de agradecimiento a Dios por la provisión que Él les daba. La fuerza realmente que impulsaba o que impulsó a estos hermanos a ofrendar generosamente a la iglesia para suplir tales necesidades, realmente fue la gracia de Dios. Es que la disposición de los creyentes de Macedonia de ofrendar generosamente era una expresión visible de la divina gracia de Dios en la vida de ellos. Sí, cuando Pablo habla que ellos estaban en pobreza, es que estaban en pobreza. Ellos estaban, cuando habla de profunda pobreza, es que ellos estaban en pobreza. Pablo no estaba exagerando. Estaban en pobreza. Allí la palabra profunda pobreza significa extrema pobreza. Así estaban ellos. Es decir, estaban en el tipo más severo de privación económica. No había realmente economía en sus casas. Ellos estaban, hermanos, en una condición realmente abrumadora. Pobreza. Y estando en esa condición, ellos abundan en generosidad. Puede ver allí. Realmente fue el Espíritu Santo, hermanos, quien los inspiró a ellos para que ellos pudieran dar a la iglesia. No hay otra explicación. El Espíritu Santo fue el que los llevó allá. Y claro que hay otras explicaciones que ahora se las vamos a dar. Nadie les pidió a ellos que dieran. Nadie les exigió a ellos que dieran. Ellos lo hicieron por su propia y libre decisión. Realmente esto era resultado de la bendita gracia de Dios en la vida de ellos. Dios proveyó la gracia, Dios proveyó los recursos y Dios proveyó la disposición en ellos para que ellos pudieran hacerlo, para que ellos pudieran dar a la necesidad, para la necesidad de la iglesia. Lo que vemos aquí es que en ellos no había ningún apego al dinero, a pesar de su pobreza. A pesar de su pobreza. Sujel Bachelet, en cierta ocasión, hablando de generosidad, aún en medio de las necesidades, él dice lo siguiente: mientras más abundante y generosamente demos, más nos libraremos de caer en el pecado del amor al dinero. Y eso es interesante lo que él manifiesta allí. Amados hermanos de PBC, ¿por qué muchos de ustedes dan generosamente para la necesidad de la iglesia? Pregunto, ¿por qué muchos de ustedes dan generosamente para suplir las necesidades de la iglesia? Los pastores no se los exigen. El consejo no se los exige. Los líderes de la iglesia no se los exigen. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la razón? Permíteme decirle esta mañana por qué es que muchos de ustedes lo hacen y lo hacen de manera generosa. ¿Por qué muchos de ustedes de manera libre
de manera espontánea, sin nadie que los esté obligando, porque lo hacen. ¿Por qué se desprenden? Porque no es que no hay apego tan severo al cual lleva a que ustedes lo hagan. ¿Sabe? Ustedes dan porque Dios les ha dado las gracias de la generosidad. Por eso ustedes lo dan. Por eso ustedes ofrendan. Dios le ha dado las gracias de la generosidad, les ha dado los recursos y les ha dado la disposición. Permítanme repetir esto otra vez. Ustedes ofrendan, muchos de ustedes lo hacen y lo hacen generosamente porque nuestro Dios les ha dado las gracias de la generosidad, les ha dado el recurso y también les ha dado la disposición para hacerlo. Es por eso que ustedes lo hacen. El dar cristiano es una disposición natural del creyente creada por el Espíritu Santo. Una iglesia compuesta por creyentes genuinos tiene esta gracia. Es el resultado de la gracia de Dios en ustedes que los ha llevado a que de manera generosa ofrenden en la iglesia. Escúchame bien esto, Dios no les dio las gracias a ustedes, los recursos y la disposición para que luego ustedes no ofrendaran. Él se las dio y entonces ahora ustedes lo hacen. Esta gracia de Dios en ustedes hace que ustedes puedan ofrendar de corazón y con alegría. Muchos de ustedes así lo hacen de corazón y con mucha alegría. No me extrañaría que muchos de ustedes entonces ahora se estén preguntando, bueno, ¿y yo? Es que yo no lo hago, es que yo no siento hacerlo, es que yo no quiero hacerlo, es que yo no estoy motivado para hacerlo, yo no lo he hecho y no quiero hacerlo. Tal vez usted que está aquí nuevo dirá, bueno, yo tampoco. Y no es esa mi intención de hacerlo. Si usted es nuevo aquí en la iglesia, yo tengo que decirle a usted que usted no está llamado a hacerlo sin conocer a Cristo. Usted no está llamado a hacerlo. No está llamado a hacerlo. La ofrenda realmente es un acto de adoración y es exclusivamente para aquellos que han sido regenerados. Es exclusivamente para aquellos que han nacido de nuevo. Es exclusivamente para aquellos, la ofrenda en la iglesia es exclusivamente para aquellos que han nacido de nuevo, que han conocido a Cristo. Así que usted, si no ha creído en Cristo, usted no está llamado a hacerlo. Usted realmente no adoraría a Dios con su ofrenda. Primero tendría que conocer al Señor para que eso fuera realmente un acto de adoración. Ahora, usted dice, bueno, yo soy creyente, soy nuevo, no comprendo mucho de esto. Bueno, usted está aprendiendo y esperamos que esta mañana aprenda acerca de este particular. Ahora, si usted es ya conocedor del Evangelio, si usted lleva mucho tiempo en la iglesia, si usted lleva mucho tiempo en el Evangelio, usted dice, bueno, yo no lo hago tampoco, y llevo mucho tiempo. Si usted lleva mucho tiempo en el Evangelio y no lo hace,
tengo que decirle una cosa. ¿No entendería usted cómo tiene la capacidad para resistir al Espíritu Santo? No lo entendería. Y no lo entendería porque esta es una obra de gracia. Es una actividad de gracia. Y todos los que han sido regenerados, todos los que han nacido de nuevo, el Espíritu Santo mismo lleva, los inspira, los motiva, los conduce a que ofrenden a la iglesia de Cristo. Realmente no sabría, no tengo una explicación para usted, porque realmente no comprendería cómo hace usted, si ha nacido de nuevo, para no hacerlo. Lo único que le podría decir a usted el día de hoy es que en la Biblia habla más veces de dinero que de salvación. Y lo otro que le diría a usted es que vaya a las Escrituras y que el Espíritu Santo le indique a través de ellas si ha de hacerlo o no. Pero dudo que el Espíritu Santo no lo haya hecho. Dudo que no lo haya hecho. Todos los nacidos de nuevo, siempre el Espíritu Santo va a inspirarlos a que participen de esta actividad de gracia. Así que eso es lo que yo le digo a usted en esta mañana. Vaya a las Escrituras una vez más. Puede ser usted hoy siendo hallado resistiendo lo irresistible. Y eso es muy complejo. Además de esta razón, estimado hermano, para dar a la iglesia, para ofrendar, hay una segunda razón más. Y la segunda razón para ofrendar a la iglesia es la necesidad del creyente. Es la necesidad del creyente de servir a Dios en su iglesia. Entonces fíjese que hay una primera razón y estamos hablando ahora que hay una segunda razón. Hemos dicho que la primera razón es por la gracia dada de Dios al creyente. Y estamos diciendo que hay una segunda razón y es la necesidad del creyente de servir a la iglesia del Señor. Miren lo que dice aquí este texto, 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La palabra privilegio que aquí se usa es regalo, es gracia. Les rogaron que les permitiesen participar, dice el texto. La iglesia de Macedonia consideraba esta gracia de dar como un servicio, como un privilegio hacerlo. Y ellos están diciendo, por favor, Pablo, apóstol, concédenos a nosotros ese privilegio de hacerlo. Tal vez Pablo estaba tratando de obviarlo, no lo hagan ustedes. Cuando no dice que Pablo dijo que no lo hicieran, pero a lo mejor Pablo lo estaba dejando por fuera y ellos insisten, ruegan, permítenos hacerlo. Este privilegio de servir hacía que ellos entonces contribuyeran con esfuerzo, con pasión, con deseo abrumador a esta causa, contribuyeran para la necesidad de la iglesia. Ellos sabían que de esa manera estaban sirviendo a la iglesia de Cristo. Sí, estaban sirviendo a la iglesia de Cristo. Ellos estuvieron dispuestos, amados hermanos, a sacrificarse en este servicio. Mire usted lo que dice el versículo 3. Pues
doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. En este texto encontramos 3 elementos de un buen dador, 3 elementos interesantes de alguien que puede decir, bueno, yo voy a dar al Señor, doy al Señor realmente como Él espera, sin ningún tipo de estrechez. En el texto dice primero conforme a su fuerza, ¿puede ver? Dieron conforme a su fuerza, es decir, dieron con una proporción con base a lo que ellos tenían. No conforme a lo que ellos quisieron, ellos dieron conforme a lo que tenían, sin un porcentaje en mente o una cantidad fija, ellos dieron. Lo segundo que vemos así, dice el texto, más allá de su fuerza, es decir, lo que ellos hicieron fue dar de una manera sacrificial, dieron con sacrificio. Y lo tercero que vemos allí es que ellos, dice, con agrado, dice el texto, es decir, nadie los obligó, nadie los manipuló, nadie los intimidó, ellos dieron libremente al Señor de una manera, hermanos, generosa. Amados hermanos, ustedes sirven a Cristo cuando ofrendan para suplir las necesidades de la iglesia. Tengan eso bien presente. Ustedes, repito esto, sirven a Cristo cuando de manera generosa ustedes están dando para el sostenimiento de la iglesia del Señor. Entonces, en esa medida, yo les digo en esta mañana, háganlo con esfuerzo, háganlo con entrega, háganlo con deseo, háganlo con sacrificio, háganlo con pasión. Nunca lo hagan por obligación, nunca lo hagan porque alguien se los exige, nunca lo hagan para que Dios les dé más. Tal cosa no es. Háganlo de tal manera que Dios sea glorificado. ¿Por qué así? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Primero, porque la ofrenda siempre ha sido el plan de Dios. Siempre. Siempre ha sido el plan de Dios para financiar a su iglesia, para financiar a su pueblo. Segundo, porque con ella adoramos al Señor. Es un acto de adoración al Señor. Cada vez que nosotros ofrendamos, estamos adorando al Señor de señores. Y tercero, porque con la ofrenda servimos a Cristo al ayudar a la iglesia de Cristo a avanzar. Es un servicio a Cristo. Al hacer un servicio a la iglesia de Cristo, ustedes están sirviendo a Cristo. Tienen que saber eso, es un servicio a Cristo. Ahora, la razón para ofrendar en la iglesia no solamente es por la gracia de Dios dada a ustedes. No solamente es porque no solamente es por la necesidad que tienen ustedes ahora de servir a la iglesia de Cristo. Hay una tercera razón, y yo llamaría una de las razones más importantes, quizás la más importante de todas, para ofrendar al Señor en la iglesia. La tercera razón es por la entrega del creyente a Cristo. Esa es la razón tal vez más importante por la cual ofrendamos. Miren lo que dice el versículo 5. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo nos deja ver aquí, amados hermanos, el secreto de la generosidad de la iglesia de Macedonia. Aquí realmente está el secreto de la generosidad de la iglesia de Macedonia. La palabra primeramente que aparece allí no hace referencia a tiempo, sino a prioridad. Ellos
se entregaron a Cristo, la base del fundamento de su generosidad, ¿sabe quién es? Cristo. Ellos primeramente se entregaron a Cristo y esa es la base por la cual ellos dan al Señor de una manera, hermano, generosa. Poner de primero a Cristo significa el abandono de sí mismo y darse del todo por el todo al Señor. Una vez que ellos se entregaron al Señor, una vez que ellos conocieron al Señor, una vez que ellos conocieron quién realmente es Cristo, sin reserva, se dieron a Cristo. Sin reserva. Sin reserva. Luego entonces ahora, ellos no conocieron los límites para su generosidad a favor de la iglesia de Cristo. Ellos ahora entonces generosamente dan a la iglesia de Cristo. Darse a sí mismo sin reserva al Señor los llevó a que entregaran lo suyo sin reserva a la iglesia del Señor. En cierto momento leí esto. Mire lo que dice. Un misionero que testificaba a un cacique indio, se le ofrecieron ofrendas de caballos, cobijas y aljaba. El misionero está voy a aclarar esto, el misionero está testificando de Cristo y entonces a él le ofrecen, como le está haciendo, le están ofreciendo caballos, cobijas y alhajas. Y el misionero dijo, mi Dios no quiere los caballos, las cobijas y las alhajas del cacique. Él quiere al mismo cacique. Entonces el cacique respondió, su Dios es muy sabio, porque cuando me entrega a él, también recibirá mis caballos, mis cobijas y mis alhajas. Aquí está. Un poeta dijo, el regalo sin el que lo regala no tiene mérito. Amados hermanos de PBC, el secreto para ofrendar generosamente, ¿sabe quién es? Cristo. El secreto para ofrendar generosamente es Cristo. Todo comienza con una íntima relación con Cristo. Damos no por obligación, damos porque amamos a Cristo el Señor. La base fundamental de nuestra generosidad no es el corazón, no son las emociones, no es la persuasión como lo hacen los movimientos pentecostales de la prosperidad. La base de nuestra generosidad es nuestra relación íntima con Cristo. Esa es la base de nuestra generosidad. Una de las formas más hermosas de expresar tu amor a la iglesia de Cristo es ofrendando generosamente a ella. Es una contradicción que tú digas hoy, bueno, yo amo la iglesia, yo amo a Cristo, pero no ofrendo a la iglesia de Cristo. Es una contradicción que tú digas, bueno, yo amo la iglesia de Cristo, pero no ofrendes a la iglesia de Cristo. No ofrende para sostener la iglesia de Cristo. Como sería una contradicción tú decir, bueno, yo amo a mi esposa, pero de los bienes que el Señor te da,
tú no contribuyas para ella. Sería una contradicción. Tú tendrías que mostrar amor práctico a ella. En la actualidad, hay creyentes que se pasan en la internet y en otros sitios buscando cómo no ofrendar a la iglesia de Cristo. Y ese realmente es una actitud impía. Y en el fondo, ¿sabe qué es lo que hay? Un apego al dinero. Eso realmente es lo que hay en tal creyente. Algunos dicen, bueno, la verdad es que hay muchos pastores ladrones. Están estos pastores que toman a la iglesia, las cosas de la iglesia y si ellos se enriquecen, yo no voy a llevar mi dinero a que los pastores se enriquezcan. Esos pastores sinvergüenza que se enriquecen con las ofrendas, con los diezmos de lo que los hermanos llevan allí. Yo no doy por tal razón. ¿Sabe? Al apóstol Pablo lo acusaron precisamente porque él enseñaba a todas las iglesias, Macedonia y a todas las iglesias de Galacia y comenzó a enseñar y a mandar obreros para que enseñaran sobre la necesidad de dar. Y muchas personas comenzaron a acusarlo que él estaba detrás del dinero. Y estos hermanos no tuvieron que ver con tal acusación que le hacían a Pablo. Estos hermanos de Macedonia, ellos, aún escuchando semejantes acusaciones, ellos estuvieron dispuestos a dar generosamente para la obra del Señor, porque ellos habían conocido a Cristo. Entonces, el problema no es eso. El problema, tú no puedes escudarte en tal acción. Ahora, que eso puede pasar, sí. Pasa en esas iglesias de garaje, pasa en esas iglesias que existen para robar. Pero cuando sucede esto en una iglesia legalmente constituida, en una iglesia que está al servicio de Dios, a una iglesia que es establecida por Dios en tal ciudad, cuando sucede aquí en esta iglesia, donde nosotros los pastores aún no administramos los recursos que cada uno da para la obra del Señor. La misma iglesia, bajo la dirección del Señor, ha establecido quiénes son los que han de administrar los recursos para que sean destinados exactamente para la obra de Dios, tal como la iglesia misma ha fijado en su propio presupuesto que ella ha establecido para gastar los recursos que el Señor les concede. Como PBC, no estamos enseñando esta práctica constantemente. Creemos que es parte del consejo de Dios, pero no lo enseñamos constantemente. Tomamos seguramente cada año y hacemos unas 3, 4 enseñanzas sobre esto y seguimos enseñando las otras doctrinas, seguimos enseñando el consejo de Dios en otras áreas que son importantes para la iglesia. ¿Y sabe por qué nosotros no estamos constantemente enseñando sobre la doctrina de la mayordomía? Porque creemos que cada creyente, una vez ha creído en Cristo, una vez está amando a Cristo, no necesita que nadie lo obligue, ni que nadie le esté llamando, ni que nadie le esté diciendo, sino que él, al ser objeto de las gracias salvíficas de Dios, también es objeto de esta gracia, es objeto de las gracias de la generosidad. Y él entonces ahora, sin que nadie se lo obligue, otra vez lo digo, él voluntaria, espontáneamente da al Señor generosamente, porque él sabe que cuando da a la iglesia, está sirviendo a la iglesia de Cristo, está dando a Cristo, está adorando al Señor, está honrando al Señor, está contribuyendo para el sostenimiento de la obra, para la alabanza de la obra, para el crecimiento del reino aquí en la tierra. Amados hermanos, si tú has creído en Cristo genuinamente, en Cristo darás para la necesidad de la iglesia generosamente. Generosamente.
Amén. No tiene que estar el pastor tocando la puerta de tu casa. Y Dios me libre hacerlo. Y no tiene que estar el pastor escribiéndole a usted, hermano. Dios me libre hacerlo y nadie lo va a hacer. Ni mi colega pastor lo va a hacer. Ni el consejo lo va a hacer. Ni ningún líder lo va a hacer. Hermano, póngase al día. Hermano, es hora. Amados hermanos, esa es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Es la necesidad de servir al Señor que nos lleva a hacerlo. Es el haber conocido a Cristo. Es el amor a Cristo que nos lleva a hacerlo. Amén. Permítame concluir en esta mañana diciendo que hemos considerado las razones para ofrendar a la iglesia. Primero, porque es una gracia dada a los creyentes. Esa es la primera razón. Segundo, porque es la necesidad de servir a la iglesia de Cristo. Es por la necesidad de servir a la iglesia de Cristo que nosotros lo hacemos. Y tercero, porque es la entrega del creyente a Cristo. Es tu entrega a Cristo que lleva a que tú lo hagas. Si has creído en Cristo, aquel que murió, aquel que fue sepultado, aquel que resucitó, si has creído en este Cristo, si te has arrepentido de todos tus pecados, si estás siguiendo ahora en fe a este Cristo Salvador bendito, te invito que consideres cada una de estas razones y ofrendes generosamente para el sostenimiento de la esposa de Cristo, su iglesia. Hazlo. Si amas a Cristo, amarás a su iglesia. Y si amas a su iglesia, la manera práctica de mostrar este amor por la iglesia de Cristo es ayudándola a sostener. La iglesia de Cristo no es sostenida por el gobierno. La iglesia de Cristo no es sostenida por alguna multinacional. La iglesia de Cristo no es sostenida por algún magnate. La iglesia de Cristo, en el plan de Dios está que sean los miembros regenerados que lo hagan. Así que nosotros somos los elegidos también para esta grata alabanza y servicio a Cristo. Amén. Quiero que terminemos orando, hermanos, y luego doy paso al pastor para que termine ya con nuestra oración final. Allí donde está, cierre sus ojos y piense por un momento qué tanto ama usted a Cristo. ¿Cómo ama usted a Cristo? ¿Ama a Cristo? Ora al Señor allí. Seguro que Él hoy le ha hablado a través de su palabra. Ore usted allí al Señor y diga qué es lo que va a hacer de ahora en adelante.
Y si usted está aquí y no ha creído en Cristo, eso es lo que debe hacer hoy. Dese primero al Señor. Crea en Cristo. Crea en Cristo. Arrepiéntese de su pecado. Él murió por el pecador. Él fue sepultado y Él se levantó, Él resucitó. Él está vivo. En Él hay esperanza. Crea en Él. Y luego de seguro podrá usted dar al Señor generosamente su ofrenda para alabanza de Él. Gracias, Señor, por este momento. ¿Qué tienes que decirle al Señor? Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, para terminar les invito a que nos coloquemos en pie un momentico, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Habacuc. ¿Saben dónde queda Habacuc, hermanos? Un pequeño libro que le llaman profeta menor, ¿no es cierto? Si no, entonces el hermano que está proyectando, abramos Habacuc capítulo 3 y veamos el versículo 17 ya para terminar. La idea, hermano, es que leamos algo de las bendiciones que Dios siempre tiene y que oremos, hermanos, por esta semana que ha comenzado. Recuerde que hoy es el primer día de la semana y usted en la semana va a enfrentar situaciones, momentos, tal vez cosas críticas o tal vez algunas dificultades, y necesitamos hacerlo con la ayuda del Señor. Habacuc es uno de los profetas que le tocó vivir en unos tiempos bien difíciles, ¿no es cierto? Y en este capítulo 3 habla de la oración que él hace, pero no quiero hablar de toda la oración, sino que quiero tomar el versículo 17, 18 y 19, y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor en mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es la oración de un hombre que confía en Dios. Confiemos en que Dios en esta semana hará lo que dice Habacuc, ¿no es cierto? Aunque esté el momento difícil de angustia y dolor, recordemos que Dios estará con nosotros, Él ha prometido. Cierre sus ojos y oremos, Padre, en ese momento antes de salir, Señor, de este templo, pero no de tu presencia, Señor. Queremos colocar nuestras vidas, Señor. Comenzamos una semana, Señor. No sabemos qué vamos a enfrentar, si habrán luchas, dificultades, necesidades, problemas, aún enfermedades, no lo sabemos, Señor. Tú sí lo sabes, pero tenemos la oración pidiéndote y suplicando, Señor, que la bendición de paz, de gozo, de alegría, de bienestar, de sanidad llegue a nuestras vidas. Que no falte el alimento en cada una de nuestras casas. Señor, que tú nos fortalezcas y nos proteja en medio de la lucha y las dificultades, Señor. Que veamos la victoria, que veamos tu poder, tu gracia y tu misericordia obrando, Señor. Que podamos testificar dentro de 8 días y decir: Señor, hemos podido enfrentar una semana porque tu fidelidad, tu grandeza nos ha hecho más que vencedores. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te lo suplicamos y te lo pedimos en tu nombre, mi amado y Salvador,
Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, que la gracia y la misericordia de nuestro Dios esté con todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles 7 de la noche, hermanos. Dios les bendiga.